Hola, soy Néstor Stazzoni, operador de sonido y usuario de consolas Behringer X32. Vamos a ver las principales características y virtudes de este excelente producto. Vamos a describir las conexiones de entradas y salidas que contiene esta consola. Disponemos de 32 entradas de micrófonos desarrolladas por Maidas, con preamplificadores desarrollados por Maidas. Disponemos también de 16 canon de salida multiasignables. Podemos asignar cualquier bus, cualquier auxiliar, cualquier efecto a una de estas salidas. También disponemos, y es muy útil, unos conectores TRS balanceados, 6 entradas de ellos y 2 entradas RCA desbalanceadas. Y también disponemos como extras 6 salidas en TRS balanceado y 2 salidas RCA. Tenemos, así como una interesante característica, una salida de control room física sin utilizar alguna de las multiasignables, lo cual nos da también una comodidad de conexionado importante y no desperdiciar conectores. Después, en el dominio digital, bueno, empezamos con las características sobresalientes. En este caso tenemos 2 puertos AE50, donde podemos enviar y recibir por cada puerto 48 canales. O sea, podemos enviar 48 y recibir 48 señales. Podemos conectar los módulos Behringer S16, que son unos Statebox de 16 entradas por 8 salidas. Un puerto que se llama Ultranet, que podemos conectar otro producto Behringer, que es el P16. Son unas pequeñas consolas para hacer monitoreo de músicos en escenarios o estudios de grabación. Por este puerto podemos enviar 16 señales y cada músico podrá realizar su propia mezcla. Luego tenemos salida digital ASEBU en formato Canon o XLR, mejor dicho, donde podemos ir directamente a un procesador, por ejemplo el Behringer 2496, directamente todo en el dominio digital, sin andar trasladando de analógico a digital y así sucesivamente. Conectores MIDI para comandar algún otro equipamiento, conexión USB, ya que esta consola, aparte es una consola de sonido, es un controlador de software. Podemos controlar software de edición de audio directamente con esta conexión. Y tenemos un puerto de Ethernet para conectar a un cable de red y que esté conectada a la red y comandarla remotamente con software bajables de la página. Otra característica sobresaliente de esta consola es la placa XUF, que hace de esta consola una poderosa placa de audio donde podemos grabar los 32 canales por Firewire o USB y reproducirlos luego. Eso también empieza a abrir el abanico de funciones donde gracias a eso podríamos incluso, aparte de grabar un show, podemos hacer una especie de virtual soundcheck grabando la prueba de sonido, cambiándola por softpatch muy sencillamente la vuelta del grabador y hacer una prueba de sonido con la grabación donde los músicos pueden presenciar, escuchar y opinar al respecto. Esta consola es Total Recall, todas las funciones son recoleables desde memorias. Vamos a describir cada uno de los 4 layers de este sector de la consola. El primer layer incluye las entradas de la 1 a la 16. El segundo layer incluye de la entrada 17 a la 32. El tercer layer dispone de las 6 entradas auxiliares que mencionamos antes y otras 2 entradas asignadas al reproductor de USB que incorpora la consola. Y en el cuarto layer disponemos de acceso a los 16 buses que maneja la consola, los 16 máster de cada uno de los buses. El tema de los botones retroiluminados. Están muy útiles en cuanto a que podemos cambiarles de color, por ejemplo, asignarle alguna gráfica, algún instrumento o lo que consideremos necesario y cambiarle el nombre. Del sector derecho de la consola disponemos de otros 4 layers. El primer layer ya incorpora una novedad en consolas de este tamaño. Disponemos de 8 DCAs de muy fácil programación. Después disponemos de un primer layer de 8 buses, del bus 1 al bus 8. Disponemos de un tercer layer que involucra del bus 9 al bus 16. Otra característica interesante en el cuarto layer, disponemos de 6 matrix y disponemos también de un máster mono y del máster estéreo general de la consola. Una de las principales características de esta consola es el uso del botón Send Off Fader, lo cual permite enviar cualquier canal a cualquier subgrupo. Por ejemplo, ahora estamos en la mezcla de sala
presionamos Send Off Fader y en el bus 1 nos encontramos con esta mezcla, en el bus 3 nos encontramos con esta mezcla, por ejemplo, en el bus 4 con esta otra mezcla. Pero también tiene como un doble circuito, podemos elegir un canal y enviarlo a través de los máster a cualquier mezcla que quisiéramos directamente. Con respecto a los DSA, la forma de programación es muy sencilla. Seleccionamos el DSA que queremos programar y vamos pintando cada canal que va a conformar ese grupo de DSA. Algo muy rápido y muy sencillo. Una de las características más interesantes de la X32 es este sector que incluye 4 encoders y 8 botones en 3 bancos, los cuales nos permite tener hasta 12 encoders y 24 botones totalmente programables por el usuario. Podemos elegir, por ejemplo, en un encoder el envío a un efecto determinado o el feedback de un delay, cualquier parámetro sin tener que ir a buscarlo específicamente a la página del efecto, como así también cualquier asignación directa en un botón, por ejemplo, llamar a un ecualizador gráfico o en este caso, como lo vemos titilar, al tap del tiempo de algún efecto. Bien, la consola X32 dispone además de 6 grupos de mutes de muy fácil programación, muy similar a los DSA. Presionando Mute Group, elegimos el grupo a mute a programar y selectamos los canales. Quitamos Mute Group y a partir de ahí ya queda programado, donde los 3 canales quedan programados y así cualquiera de los 6 grupos. Bueno, vamos a describir lo que sería el channel strip de la consola X32. Disponemos de sectores en donde, bueno, el primero a operar es el preamplificador. Y esta consola dispone de una característica también muy interesante, que es un acceso rápido a cada sector. Es un botoncito llamado View, en donde por cada sector que presionemos tenemos en el display la visualización de los parámetros. En este caso en el pre, como dijimos anteriormente, desarrollado por Midas, disponemos del control de ganancia, tenemos un corte de graves con un botón asignado a habilitarlo o deshabilitarlo y el potenciómetro para poder regularlo. Tenemos para aplicar Phantom y tenemos para aplicar un cambio de fase, llegado el caso. Son botones físicos, es interesante que uno disponga por cada canal de esos botones a mano. Después disponemos de un control de threshold de la compuerta, el botón que la habilita, al igual que el botón que habilita el compresor y el threshold del compresor. Y lo mismo, si apretamos View, ingresamos al resto de los parámetros del compresor o de la compuerta, depende de lo que estemos haciendo. Luego pasamos al sector de ecualización, donde también apretando View accedemos a los parámetros y tenemos full paramétrico de 4 bandas, en donde la banda de low y la banda de high podemos elegir que sea shelving, que sea low cut o que sea bell. Un botón para habilitar o deshabilitar el EQ. Y tenemos el control de ganancia, de frecuencia y ancho de banda. Luego disponemos de envíos hacia buses. Aparte del Send Off Fader que explicamos antes, disponemos de envíos de cuatro encoders para poder enviar los canales a los buses, divididos en 4 grupos. Grupos del 1 al 4, grupos del 5 al 8, grupos del 9 al 12 y grupos del 13 al 16, en donde podemos estar enviando parcialmente cada envío auxiliar. Luego tenemos, siempre con la tecla View asignada, el paneo del canal, a donde lo vamos a panear, y tenemos una asignación al bus mono con su control de volumen. La consola X32 dispone de una pantalla color y botones de funciones, en este caso Home, tenemos acceso a los medidores, acceso al ruteo. Con los encoders uno puede cambiar los parámetros y elegir sus funciones, botón de setup, acceso a librerías, tanto de ecualizaciones como de canales, al rack de efectos, a la programación del grupo de mute y a las utilidades. Dentro de la página de setup, algo interesante de esta consola X32 es la posibilidad de manejar redes, lo cual nos permite posicionar un número de IP y a través de un iPad, por ejemplo, controlar todas las funciones de la consola remotamente.
La consola X32 dispone de un rack de efectos de 8 unidades, en donde podemos colocar en cada uno de ellos procesadores de efecto, reverbs, delays, compresores o ecualizadores gráficos. En este caso podemos, por ejemplo, ver una reverb, sino también podemos acceder a algún ecualizador gráfico y tenemos acceso a él. La consola X32 dispone de una muy interesante sección de manejo de escenas a través de esta botonera. Presionando el botón View accedemos en pantalla a la administración de escenas, donde nos permite grabar escenas, llamarlas, navegarlas y también exportarlas al pendrive. Podemos exportar todo el show completo hasta 100 escenas o solamente exportar una, y lo mismo podemos llamar una escena o el paquete de 100 escenas. También tenemos el acceso al pendrive, donde podemos grabar el show, reproducir audio que ya esté grabado con anterioridad o grabar las escenas y seteos de la consola. De este lado, también con la tecla View, disponemos del control de monitoreo y control room, con el control de volumen de auriculares, el control de volumen de la salida de control room, si vamos a trabajar en mono o en estéreo, y la posibilidad de un DIMM para bajar rápidamente el volumen del control room. Y como última sección tenemos el circuito de Tollback, que está conformado con doble circuito, Tollback A y Tollback B. Esto fue un breve repaso de las principales características y funciones de la nueva consola Behringer X32.